Hola amigos, un placer saludarles una vez más. Sin duda, inmigración va a ser un tema que nos va a llevar todo este año, ¿no? Hay muchos cambios que está anunciando constantemente la administración Trump y por eso me acompaña la abogada Rosalí Chaviano. Antes de iniciar la grabación, hablábamos sobre la importancia de brindar información clara a todas esas personas que están a la expectativa de lo que se pueda decidir y lo que ya es una realidad. Los invito previamente a todos a suscribirse, a dejar sus preguntas. Tengo algunas de la semana pasada que voy a buscar para formularle a la abogada. Y hay tres temas que han sido esta semana claves, ¿no? Hay dos de los que vamos a hacer mucho más referencia. La primera es este registro de inmigrantes indocumentados que quiere hacer la administración Trump. Un migrante indocumentado que no se registre podría sufrir penas, incluso hasta multas de $5,000. Está la propuesta de Trump de las visas doradas y bueno, vamos a cerrar con la información del TPS para los venezolanos que también genera incertidumbre respecto a las demandas. Ya son tres que están en varias ciudades, una en California, otra en Maryland y otra aquí en Florida, que buscan darle continuidad a este programa. Son 300.000 venezolanos los que podrían verse afectados en abril, más otros 300.000 en el segundo TPS que vence en septiembre. Entonces, bueno, la idea es estar aquí. Gracias por acompañarnos. Abogada. Un placer. Fíjese, Muchísimas gracias, Orián, por la invitación, como siempre. no, gracias por acompañarme. El registro de inmigrantes, ¿no? A cualquiera, me imagino yo, cualquier persona indocumentada que le dicen tiene que inscribirte en un registro donde vas a dar tus datos, al gobierno le puede sentir temor, ¿no? Aunque lo regular es hacer y cumplir las leyes. ¿Qué podemos decir de este registro? En qué consistirá? Bueno, la realidad es que las personas necesitan entender de que esto no es nuevo. No estamos hablando de una orden ejecutiva nueva, no estamos hablando de una ley nueva. Desafortunadamente es una ley que existe desde hace muchos años, Ujú, que no se ha implementado por muchas administraciones. Pero por supuesto esta administración tiene la opción y como lo están viendo, la van a implementar y ya la están implementando. ujú, Entonces, lo que todavía no está claro es en sí el formulario, la información que van a tener que llenar, pero basado en el pasado, basado en las administraciones que le implementaron, básicamente es información para identificar a la persona y para encontrar a la persona. Entonces, el nombre, la fecha de nacimiento, país de origen, la dirección, los números de teléfono, yo diría correo electrónico. Eso es la información que me imagino que va a incluir este formulario, porque básicamente lo incluyen casi todos los formularios de inmigración también. Entonces, más allá, si van a tener otras preguntas adicionales, seguro es que es la forma en que entraron a los Estados Unidos, si entraron con visa, si entraron con un parol. Me imagino que sean todos los tipos de información ujú, para que le brinde al gobierno una idea de quién es usted y cómo tomar acción ujú, próxima a ello, porque el hecho de tener también que ir a hacerse las huellas, si es que esto aplica a usted, porque esto no aplica a todo el mundo, si se tienen que hacer las huellas, estamos hablando que tendrían que ir a un centro, a una agencia local de inmigración, donde sí existe ese riesgo que puede existir ujú. ahí un oficial de ICE y los puedan detener. Entonces, sí. Ok. ¿Quiénes deben? Porque claro, hablamos de registro para indocumentados, pero ¿quiénes deberían ser parte de este registro y participar una vez se active? Bueno, el registro en sí lo llaman el registro para extranjeros y por eso es que hay tanta confusión porque Ujú, extranjeros son muchísimos, y ujú, extranjeros soy yo también porque yo nací en otro país. ujú, Entonces, básicamente son aquellos que un poco confuso, vamos a decir, y no solamente de parte mía, sino de parte de muchos abogados, ujú, porque la forma en que ellos lo escriben es que aquellos que em, llevan 30 días en el país o más de 30 días en el país, que sean mayores de 14 años y que no hayan tenido que hacer las huellas por la visa. Entonces esa parte es la que nos confunde porque entonces, como ellos dicen eso, las personas que entraron sin haber sido admitido a parol no tienen nada que ver con visas. Pero sin embargo, si regresamos a la ley, a la original, realmente no menciona nada sobre la visa, simplemente más de 14 años que tengan más de 30 días en el país.
Entonces, lo otro que es importante es que ellos tienen unas listas de quienes no se tienen que registrar y quienes se tienen que registrar. So, básicamente, los que se tienen que registrar sí indican a aquellas personas que no hayan sido admitidas o dado parol a la entrada. Entonces, eso sí cubre la mayoría de lo que a veces nos referimos como indocumentados. En la parte de las que no se tienen que registrar son básicamente, y son muchas personas también, las que no se tienen que registrar. Entonces, aquellas que tengan un permiso de trabajo, aquellas que son residentes de los Estados Unidos, que solicitaron una visa, que entraron con una visa, aquellas personas que tengan pendiente una residencia. Entonces, la lista cubre bastantes grupos. Así que es muy, muy, muy importante que no se asuma que usted tiene que registrarse por el hecho de ser extranjero. Hay que documentarse bien, Ujú. pero si usted sí se tiene que registrar y va a registrarse, porque al final del día nadie los puede obligar a esa decisión. A Ok. pesar de que la ley lo está exigiendo, al final del día existe la voluntad y el derecho, y si usted va a cumplir con la ley y se va a registrar, lo que sí dicen es que tienen que ya ir creándose una cuenta en USCIS, eh, que es la cuenta que se ha usado mucho Ujú. en estos recientes años, que es para presentar, por ejemplo, permisos de trabajo, una petición Ujú. familiar, una naturalización. Entonces, esa cuenta en línea de USCIS, aquellas Ujú. personas que se van a registrar, que vayan Ya, creándose esa cuenta, porque al parecer lo que va a pasar es ya. que el formulario va a estar en línea a Ujú. través de las cuentas de las personas. Hasta este viernes que estamos conversando todavía no está en línea. Hasta, no. Ok, ok. Estamos a la expectativa. ¿Qué impacto cree pueda tener este registro? Bueno, el impacto realmente, por lo menos basado Ujú. en la historia, basado en lo que ha pasado anteriormente, y no viene más de mi conocimiento, porque obviamente no tengo más de 20 años practicando leyes, pero basado en los comentarios de otros abogados que sí han estado practicando por muchos más años que yo, que estuvieron que ya eran abogados en el 2002 cuando se implementó la última vez, que era para los musulmanes. La experiencia de ellos en aquel entonces es que realmente no, el propósito que el gobierno lo hizo, por el Ujú. propósito que lo hizo, no fue realmente lo que se obtuvo de Claro. esa experiencia. Ok. Realmente lo que ellos compartían con nosotros era que, número uno, era gasto de dinero Claro. innecesariamente, Ujú. miedo, crear miedo en las comunidades, una forma de, en aquel entonces eran solo musulmanes, era una forma de discriminar Ujú. y sentir cierto odio y discriminación en Claro. cuanto a estas personas. Y que al final no vieron el propósito, no se Claro. vio el propósito Claro. inicial, que era el Perfecto. de la seguridad de los Estados Ya. Unidos. Entonces, ahora como es algo mayor, Ujú. porque no solamente son musulmanes, ahora van a ser básicamente todos los extranjeros. También podemos ver eso, podemos ver de que los policías básicamente van, porque como se puede criminalizar, esto Ujú. si no se hace, se puede criminalizar, le Claro. pueden dar cargos penales. Por Claro. lo tanto, los policías ya tienen una excusa para parar a un Claro. indocumentado, básicamente, alguien que luzca Por, indocumentado. por cierto que sobre ese tema el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se reunió con los sheriffs de todos los condados esta semana y firmó un acuerdo donde los sheriffs, tanto la patrulla de carreteras, pueden ejercer esas labores de parar a una persona, preguntarle su estatus o revisar su estatus y llevársela, ponerlo en disposición de ICE, ¿no? Ujú. Así Sí, que y muy que pendiente. no solamente, no solamente de ICE, sino que ellos pueden poner de cargos criminales a esta persona si Ujú. no muestra que está registrado. Ujú. Entonces, desafortunadamente, desde el punto de vista mío, creo que vamos a ver más del lado negativo que del positivo por el momento. Ok. Tengo dos preguntas, una sobre el paro humanitario. Dice Néstor Pineda, bueno, se tiene previsto que para el finales de marzo, entre el 24 y 27 de marzo, pueda tener una decisión a las tres demandas que ya se han introducido en cortes para extender la duración del parol que vence en el mes de abril este primer grupo, que son Del los TPS. 2023 del TPS, perdón, del TPS, correcto, para los venezolanos.
Y la pregunta que me hace Néstor Pineda es, en caso de que el parol se venza, que no haya posibilidad de extenderlo, si todavía tengo permiso de trabajo y licencia de conducir vigente, ¿seguirán activos a pesar de que el parol del TPS, perdón, no se extienda? Todo depende de la categoría de ese permiso de trabajo. Si ese permiso de trabajo bajo la categoría del TPS, que lo dudo, porque usualmente dan el permiso de trabajo hasta que se venza el TPS. Si es otra categoría, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el TPS, entonces no existe ningún O problema. sea que Si es por el normalmente sí. asilo, Ok, si es o por sea que otra normalmente categoría. si te dan el TPS hasta abril, el permiso de trabajo y la licencia son hasta abril, ¿correcto? Correcto. La licencia, no necesariamente. La licencia, al final del día, es discreción de donde la obtuvieron. O a lo mejor se la pudieron dar hasta finales del TPS, pero a lo mejor se lo dieron un poco más. Ok, Si, y si, si lo si tiene un tienen poco un más, poco más, está válida, porque al final del día es decisión de esa agencia, ok. independiente al gobierno y USCIS. Perfecto. Otra pregunta que me hace Juan, que me parece súper interesante, dice, entré de manera irregular al país, crucé la frontera y estoy solicitando asilo. ¿Existe la posibilidad de que me detengan para esperar mi fecha de corte y me mantengan detenido hasta que eso ocurra? La detención de esta persona realmente, sí, las detenciones, el hecho de que una persona tenga un derecho a tener una audiencia delante de un juez no significa que la persona tiene derecho a estar libre. Entonces, la detención lo pueden tener detenido y tener sus cortes mientras esté detenido, pero usualmente si ellos tomaron la decisión de soltar a la persona, ya sea con una fianza o bajo palabra o con un parol, no veo por qué van a detener a esta persona, a no ser de que esta persona incumplió con las leyes, hizo una violación de las leyes. So, usualmente es lo que sucede. O sea, no hay forma de revocar de repente si le dieron una libertad bajo palabra que digan, nos revocamos esto y lo vamos a buscar y lo detenemos para que espere su... Si el gobierno quiere tomar esa decisión, lo puede tomar, porque al final del día es discrecionario a ellos. Ujú, Pero usualmente cuando vemos que ellos toman esas decisiones es porque hubo una violación de las condiciones, que no necesariamente solamente es una, diría una violación de las leyes, puede ser una violación a la condición que les dio el gobierno. Por ejemplo, una condición bien fácil en el sentido que no es complicada es reportarse. ujú, Si la persona no se reporta, como dice las condiciones, es una violación. Por lo ujú, tanto, el gobierno puede ir a buscar a esa persona porque violó ya los términos ujú. de la salida. Ok, perfecto, importante pregunta. Quiero también hablar de la visa dorada que ha impulsado el presidente Trump, ¿no? Y que supuestamente otorgaría a personas que puedan pagar $5 millones, una camino a una ciudad, una residencia y posteriormente una ciudadanía. ¿Qué le parece este programa? Honestamente, hasta ahora no tengo Sí. yo diría, análisis legal que Ujú, pudiéramos darle, porque hasta ahora la idea es, o lo que tenemos de información es $5 millones y residencia, lo ujú, cual suena muy fácil, ujú, suena muy fácil desde la perspectiva del anuncio, pero ujú, sí, yo diría que es bien preocupante porque estamos hablando de que usualmente no solamente el dinero es parte de estas decisiones, tienen que haber mucho más allá, justificarlo legalmente en qué estos 5 millones es que ellos van, cómo estos 5 millones va a hacer una diferencia en este país. ujú, Usualmente, como estábamos hablando Orián y yo antes de comenzar este video, ujú, sí existe ya lo que es una EB-5, que es la visa inmigrante de inversionista, donde cierta cantidad de dinero se tiene que invertir para poder crear ujú, trabajos. Entonces, esa es la justificación del dinero, no es solamente ujú. darle $5 millones al gobierno, Claro, es en qué se va a invertir ese claro. dinero. Y esa es la parte que todavía no estamos claros, al igual que para, para crear otra categoría de Ujú. empleo de visa inmigrante también se necesitaría pasar por el Por el Congreso. Congreso.
Correcto. Decía, por cierto, antes de cerrar y que de su número de contacto, estaba leyendo en estos días a varios colegas suyos que indicaban lo difícil que es ganar un asilo en Estados Unidos, ¿no? Y decían que uno de sus colegas, no recuerdo el nombre en este momento, pero sí recuerdo el dato, decía que en Miami, del 100% a veces en un día, en una temporada buena, puede llegar a mucho menos del 30% de los asilos aprobados. Es decir, que hay un gran número que pierde esta oportunidad. ¿Cómo evalúa usted esa aprobación de asilos aquí en Miami? Bueno, yo creo que también influye mucho, si están hablando de las cortes, es el porcentaje de aprobación y negaciones que tienen los jueces, por lo menos aquí en el sur de la Florida. Mm, Y es el juez influye mucho en estas decisiones porque tienen mucha discreción, al igual que también la administración. Entonces, sabemos que el asilo en sí es difícil de ganar, sabemos, mm. y eso es algo que constantemente se los comunicamos a las personas, pero tampoco quiero que las personas vean este mensaje como que no se pueden ganar. Claro, claro. Eh, yo creo que también es mucha falta de preparación, Mm, falta de representación. Hay muchos factores, ujú. como a veces se retiene la representación y a veces se tiene la preparación y aún se pierde por lo que estoy hablando, la discreción que tienen estos jueces. Pero también es que falta de cosas como representación, preparación, tiempo. Entonces, el mensaje, yo diría más bien es que las personas trabajen en sus casos, no tomen como que ya la pelea se perdió desde el principio, Ujú. busquen sus evidencias, Claro. hagan una preparación correcta para que no sean parte del 30%, no del otro por ciento. Exacto. Gracias, abogada. Por supuesto, pero la preparación exitosa depende también de una buena asesoría legal. Por eso quiero Sí, aprovechar este momento para que usted dé su contacto y la gente pueda, por cierto, voy a aprovechar esta oportunidad para saludar a Alfredo, que es un seguidor mío que me sorprendió en estos días. Me dijo, sí, mi caso está con la abogada Chaca. Le dije, ah, no, estás en excelentes manos. sí, saludos también. El teléfono del bufete es 305-518-9779. Perfecto, muy importante. Está ahí en contacto con la abogada Chaviano, además que siempre tiene información en sus redes sociales y está poniéndonos al día de lo que ocurre en inmigración. Vamos a seguir en contacto porque esto está cambiando constantemente y por supuesto vamos a estar brindando tanto los abogados como nosotros como periodistas canalizar estas dudas para todos ustedes. Así que gracias, no dejen suscribirse y hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima.